Ya terminamos de tejer todas las piezas y antes de comenzar con la unión vamos a hacer algunos detalles que son las garras de las manos y de los pies y también el detalle que lleva aquí en la pancita, que son una especie de V invertida. Entonces comenzamos por las garritas que pueden ir en color gris más oscuro, negro. La verdad es que las garritas las he visto en diferentes tonos, así que no sé cuál es la real. Yo lo voy a hacer con color negro, pero este negro que es un poco más claro se podría decir, no es completamente negro. Entonces cortamos una hebra y en un extremo vamos a hacer un nudo. Y enhebramos la aguja. Aquí tenemos que tener en cuenta que este lado va a ir cosido de esta forma sobre el cuerpo de Totoro, entonces tienen que tener claridad en dónde vamos a colocar las garritas. Probablemente voy a colocar una aquí, una justo en el centro y otra a este lado. Entonces les recomiendo hacer la prueba, primero colocarlo en el cuerpo y después marcar. Vamos a llevar el hilo al primer orificio que habíamos dicho anteriormente y cada una de las garritas las vamos a hacer con punto francés. Lo que hacemos es dar vuelta en la aguja y yo lo hago 3 veces. 1, 2, 3 y luego entro por el mismo orificio y salgo por el punto donde vamos a hacer la segunda garrita. Me voy a ayudar con el alicate. Entonces aquí simplemente tiramos y nos queda esta pelotita que va a simular la garra. Entonces hacemos lo mismo en este espacio de aquí. Damos vuelta 3 veces, 1, 2, 3 y ahora entramos por el mismo punto y salimos por donde irá la tercera garrita. Y repetimos exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y ahora salimos por cualquier punto. Pasamos algunas veces por dentro del brazo para asegurar el hilo. Y cortamos. Y ahí estaría listo el primer brazo y para asegurarnos lo volvemos a probar. Y ahí quedarían las garritas. Entonces ahora hacemos lo mismo con el otro brazo. Vamos a hacer una garrita en el centro, una garrita por acá y la otra por aquí abajo. Ahí quedarían listos los brazos y ahora vamos a hacer esto mismo pero con los pies. Aquí tengo las patitas y tal como lo hice con los brazos voy a colocarlas sobre el cuerpo para saber dónde iría cada garrita.
Entonces voy a colocar una por acá, que sería la garrita del centro. Me voy a saltar un punto y luego voy a hacer la otra garrita, y hacia el otro lado también. Nos saltamos un punto y en el próximo hacemos la tercera garrita. Este lápiz debería marcar mejor. Sí, ahí está. Como dije, ahí está el del centro. Me salto un punto, hago la garrita de este lado y hacia el otro lado también. Me salto un punto y hago la garrita aquí. Y eso lo hacemos con la otra patita también. Pongo la garrita del centro, me salto un punto, hago la garrita de este lado y hacia el otro lado también me salto un punto y hago la tercera garrita. Y volvemos a hacer las garritas con punto francés. Aquí ya salí por el lugar de la primera garrita, damos vuelta 3 veces a la aguja, 2, 3, entramos por el mismo agujero y salimos por el lugar de la garrita del centro. Y simplemente tiramos. Y hacemos lo mismo 2 veces más. Pasamos el hilo por la patita unas 3 veces para asegurarlo. Y cortamos. Y ahí estaría lista la primera patita, así que vamos a hacer lo mismo con la otra. Y así quedarían listas ambas patitas. Los detalles que van en esta pieza los vamos a bordar con color gris, el mismo color gris que usamos para el cuerpo. Aquí al lado les voy a dejar la imagen de referencia para que copien el diseño sobre esta pieza. Pero básicamente es hacer 3 veces invertidas arriba y 4 veces invertidas abajo. Aquí lo único que tenemos que hacer es tirar líneas hasta terminar todo el diseño. Yo prefería hacer el del centro primero porque así lo usaba como guía para los dos restantes, pero esto no es necesario que quede tan ordenado. Y si quieren que las líneas queden un poco más gruesas, simplemente pasan de nuevo.
Y ahora para asegurar el hilo hacemos un nudo por detrás. Y cortamos. Y así quedaría lista. Lo primero que tenemos que hacer es coser esta pieza sobre la pancita de Totoro porque esto nos dará la guía para coser el resto de las partes. Entonces es muy importante que esto quede lo más centrado posible. Tengan en cuenta dónde comienzan los cachetitos para que sepan dónde está el centro de la cara. Y también les recomiendo que usen este aumento triple que hicimos entre los cachetitos para que sepan dónde está el centro. Entonces vamos a colocar esta pieza de tal forma que estos pelitos casi toquen la parte de abajo de la cabeza. Ahí estaría perfecto. Y fijan con alfileres. Una vez tengamos lista la posición, ya podemos coser por todo el contorno. Yo lo que hago es coser desde aquí hasta acá y esta parte la dejo sin coser y pego un poquito con silicona. En Totoro vamos a tener varias piezas por coser, así que les recomiendo que vean el video donde les enseño mis técnicas de costura. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. En ese tutorial les mostré varias técnicas que son las mismas que tengo aquí. De hecho, esta pieza fue la misma que ocupé para hacer el tutorial. Entonces, por eso les voy a ir mostrando cuál es la técnica que ocupo en cada una de las piezas de Totoro para que ustedes la puedan ver en el otro tutorial. En el caso de la pancita, la técnica que usé fue la de este círculo, que es el círculo de arriba, donde ocupé solamente las hebras traseras para coser. Como pueden ver, la hebra delantera queda libre y me gusta mucho esa terminación. Entonces, asimismo les voy a ir indicando qué técnica ocupo en cada parte. Bueno, y como dije, cosí solamente hasta esta parte y aquí coloco un poquito de silicona. Y mientras se seca voy a colocar alfileres. Ahora vamos a posicionar las piernitas que irían casi pegadas a la parte blanca. Por ahí. Y con la otra pierna hacemos lo mismo. Y una vez queden conformes con la posición, comenzamos a coser y lo vamos a coser de la siguiente manera. Solamente vamos a unir desde aquí, lo que está en contacto con el cuerpo, vamos a rodear por esta parte hasta llegar hasta este otro lado. Y la técnica que ocuparemos es la que usé en esta pieza de aquí, que es en esta pieza larga. Aquí también cosí solamente por el contorno y es una pieza muy parecida a la patita. Esta técnica quizás es más incómoda para coser, pero es mucho más simple porque solo tenemos que tomar un pedacito del cuerpo y luego un pedacito de la pierna, siempre en la misma dirección. Ahí quedaron las piernas y ahora vamos a posicionar los brazos.
tal como lo hicimos con las piernas, voy a fijarlos con alfileres primero. Y luego los cosemos. Y como pueden ver, la parte superior del brazo la puse justo en el cuello, donde se une el cuerpo con la cabeza. Te lo voy a mover un poquito más adelante. Y creo que ahí quedarían parejos. Y la técnica que usaremos para coser los brazos será esta, la que tengo aquí, que es una pieza rellena que se une por un lado. Puede que se confundan con esta, pero esta es plana, esta no tiene relleno. Entonces, usando esa técnica vamos a comenzar a coser. Así iría quedando y lo que voy a hacer ahora es totalmente opcional. Voy a hacer algunas puntadas para que los brazos se queden en esta posición. Y ahí sí estarían listos. Ahora voy a colocar la cola en la espalda lo más centrada posible entre las piernas. Y la idea es que la cola mantenga la línea del cuerpo, que no quede tan abajo para que esto no se vaya a elevar. Porque si ponen la cola más abajo, el cuerpo va a tender a hacer esto. Se va a ir la cabeza hacia abajo. Entonces, una vez tengan la posición, cuando vean que está centrada, comienzan a coser. Y para esto voy a ocupar la técnica que muestro en estas dos piezas. Esta y esta las cosí de la misma forma. Aquí solamente quise mostrar dos piezas de una longitud diferente, pero ocupé la misma técnica. Así vamos hasta ahora y nos toca colocar las orejitas. Las orejitas, por supuesto, van a cada lado de la cabeza y las fijamos con alfileres. Ahí ya terminé de posicionar las orejas y es importante que dejen un espacio entre ellas porque ahí va a ir la hoja. Entonces ahora simplemente comienzo a coser por todo el contorno y para eso voy a ocupar esta técnica que es la misma que ocupamos en la cola, que es la que enseñé en esta pieza de acá y en esta pieza. Ahí quedaron listas las orejas, así que solo nos falta colocar la hoja entre ellas. Vamos a darle un poquito de forma. Vamos a curvar cada uno de los lados. Quiero que quede de esta forma, con algunas curvas en las orillas, así que solamente voy a colocar silicona en el centro. Y mientras se seca voy a colocar un alfiler para que no se vaya a mover.
Y me acordé de un tip que les había dado en algún momento. Vamos a ver si funciona con esta parte. Lo que yo quiero lograr es que estas puntas queden más marcadas. Entonces lo que hacemos es marcar cada punta con alfileres. Y después de eso rociamos con un poquitito de agua. Con esto deberíamos lograr que se bloquee el tejido. Ahora esto ya está completamente seco, así que vamos a ver si funcionó. Retiramos los alfileres y vemos si quedaron las puntitas marcadas. Sí, creo que quedó mejor. La verdad es que no me convence del todo, pero prefiero cómo se ve así que como estaba antes. Entonces, ahora sí ya vamos a hacer los detalles de la cara. Los ojos, tengo un pequeño problema, los quería explicar desde cero, pero se me echó a perder la lámpara UV. Así que les voy a dejar el link en la descripción del tutorial donde enseño a hacer este tipo de ojos, que son ojos impresos. Yo aquí imprimí varios para saber el tamaño que necesitaba y lo más probable es que ocupe estos, que son de 1 centímetro de diámetro. Entonces estoy entre estos y los más grandes, que serían estos. Ahí los voy a ir probando. Entonces ahora simplemente recortamos. Igual creo que podría ocupar los ojos que son un poquito más grandes. Estos al final sí recorté los de 1 centímetro y estos irían en la vuelta de abajo de donde hicimos el aumento triple. Tenemos aquí el aumento triple que comienza desde aquí, que es donde está el hoyito más grande, y los ojos comenzaron desde una vuelta más abajo, que sería por aquí. Lo ideal es que el ojo cubra entre 4 y 5 vueltas. Comienza aquí, 1, 2, 3, 4 y ahí termina el ojo. Entonces voy a probar con el ojito que es un poquito más grande. Y este sería el ojo de 1.1 centímetros y este me convence mucho más. La verdad es que era muy poca la diferencia con el otro. De hecho creo que me hubiese gustado hasta un poquito más grande, pero este es el más grande que imprimí, así que me voy a conformar con ese. Lo que voy a hacer es dejarles el link de la imagen que ocupé para hacer los ojos en la descripción de este video, pero obviamente ustedes pueden usar cualquier imagen de Totoro. Perdón la cochina de la pantalla, pero quería mostrarles cómo lo hice para imprimir los ojos de ambos lados, porque como pueden ver, esta imagen que usé como referencia no tiene los ojos iguales. Entonces solamente voy a ocupar este ojo de acá. Voy a imprimir ojos con esta imagen de referencia así tal cual, y para el ojo del otro lado lo que voy a hacer es editar la imagen que sale aquí en la esquina superior izquierda, y lo que hago es girar la imagen que justo no se ve aquí. Voy a ir un poquito más abajo, aquí en estas flechas aparece para darlo vuelta, entonces ahí automáticamente tenemos el ojo del otro lado. Entonces guardamos esta imagen aparte y tenemos que imprimir ambas imágenes, ambos ojitos. Por eso es que yo tengo los ojos de esta forma. Esta fue la imagen original y esta fue de la imagen que di vuelta. Entonces ya teniendo el ojito en la medida que necesitan, vamos a colocar una gotita de esmalte de uñas transparente permanente. Y eso lo tienen que secar en la lámpara UV. Eso lamentablemente, como les había dicho, no se los voy a poder mostrar en este tutorial, pero de todas formas ya hay un tutorial donde enseño esta técnica y se las voy a dejar en la descripción del video. Entonces por ahora, hasta que llegue la lámpara, voy a pegar los ojos así tal cual, no les voy a poner el brillo.
En mis amigurumis a mí me gusta que los ojos queden más juntos que separados, entonces voy a dejar solamente 3 puntos de separación entre los ojos. Aquí está el centro donde tenemos el aumento triple, así que contamos un punto hacia acá y un punto hacia acá. Y el ojo tiene que llegar hasta el punto siguiente, que sería hasta acá. Lo colocamos de esta forma y lo vamos a pegar con silicona. Ahí recuerden que el ojo va a llegar una vuelta más abajo de donde comienza el aumento triple. Ahí está el aumento triple, una vuelta más abajo y ahí comienza el ojo. Y al otro lado hacemos lo mismo. Aquí habíamos colocado el alfiler y el ojo llega hasta el próximo punto, que sería este. Y ahí los acomodamos hasta que queden parejos. Hay que dejarlos lo más simétricos posible. Ahí quedarían los ojitos y ahora voy a pintar la nariz, pero si ustedes quieren también la pueden bordar. Yo la voy a pintar justo donde comienza el aumento triple. Voy a ocupar ese punto como referencia. Aquí simplemente con un alfiler voy a pintar un triángulo invertido. Ahí ya quedó lista la nariz y ahora vamos a bordar la boca 3 vueltas más abajo. Aquí comienza la nariz y contamos desde aquí. 1, 2 y 3. Y aquí bordamos la boca, que es simplemente una línea. Vamos a bordar desde aquí hasta aquí. Dejamos un punto de separación. Primero pasamos por la cabeza un par de veces para asegurar el hilo. Y ahora sí voy a uno de los puntos que marqué con alfileres. Y ahora entramos por el otro punto y salimos por cualquier punto de la cabeza. Aquí lo que yo quiero conseguir es que quede levemente curva, de esta forma. Entonces voy a colocar un poquitito de silicona por debajo del hilo para fijarlo. Voy a colocar silicona con este alfiler. Ahí tengo un poquito de silicona en la punta y pasamos por la boca donde vamos a marcar la curva. Ya estamos casi listos y solo nos queda hacer los bigotes. Los bigotes ustedes los pueden bordar simplemente haciendo líneas con este mismo hilo, si ustedes quisieran, pero yo voy a ocupar alambre. Voy a ocupar un alambre fino negro que lo compré especialmente para hacerle bigotes a los amigurumis, pero la verdad es que es más delgado de lo que esperaba. Y aquí vamos a cortar 4 o 6 bigotes, ahí depende cuántos quieran colocar ustedes. Y ahora sí, a cada uno de estos alambres le vamos a colocar un poquito de silicona en la punta. Solo un poquito.
y colocamos por el lado de los ojos. Voy a colocar uno por aquí. Y uno un poquito más abajo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y ahora sí estaría completamente listo nuestro Totoro. Yo realmente quedé enamorada del resultado, intenté mantener lo más posible la forma de la imagen de referencia y creo que lo logré. Y por supuesto, si les gustó y sobre todo si tejieron a Totoro, no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y también les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es donando un café en Ko-fi que tiene un valor de $3 y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.